Feng Shui, horóscopos, brujería, magia negra y otras cábalas y cosas extrañas en los mundiales. Chava Munguía, de eso vamos a hablar hoy en el capítulo 4 de Ya Merito. Pareciera como si estuviéramos hablando un poco del resumen de cómo te has regido sobre la vida, Paco. Un poquito. Siempre hay que confiar en la suerte y vamos a hablar hoy un poco de la suerte, un poco del fútbol, cómo era antes, cómo es ahora y como siempre de cosas que no tienen que ver con la cancha, sino un poquito más con nuestra cancha. ¿Cómo estás, Chava? Bien, ¿tú? Bien. Cosas sin importancia, amigo. Además con datos siempre imprecisos. Y precisos, ¿no? Pura fake news casi. Ahora traes, qué bueno que traes algunos apuntes, porque ya Sí. Por ahí nos dijeron que decimos todo mal. Entonces... Estoy harto de decir todo mal, por eso traje mi acordeón. Y hoy estamos estrenando set. Esa es una buena noticia. Gracias a Mayra Toscano Fotografía que nos prestó este precioso set. Ahora sí, futbolero, Chava. Sí, y además, si pueden contratarla, bueno, ahí vamos a poner los números, Exacto. ¿no? Ahí pondremos los números y de las redes su sociales. contacto para que puedan... Los números era como de los 90, Chava, las redes sociales. Bueno, las redes sociales, amigos. Sí. Como vamos a hablar del fútbol de antes. Pues entonces... claro. Estamos un poco retro antes. Y... Si te parece, pues vamos empezando a hablar un poco de las cábalas, porque en el fútbol hay como dos cosas muy importantes. Uno es la táctica, que para eso se contrata a los entrenadores, a los técnicos de fútbol, y otra es lo físico, ¿no? O sea, tienes que estar físicamente muy bien y más ahora en el fútbol moderno. Pero además de esas dos, de lo táctico y lo físico, siempre se le ha dado prioridad, o muchos equipos lo hacen, a las cábalas, a las creencias un poco esotéricas, astrológicas, cosas en las que creen mucho los técnicos, sobre todo los técnicos, también algunos jugadores y quizá algunos directivos. Sí, a ver, pues sí, hay dos tipos de cábalas. Una, yo creo que es la que puede incluso hasta afectar, ¿no? Es decir, no es lo mismo la cábala del entrenador o del directivo, porque se basa en algo que no pues, está comprobado, ¿no? Que es el horóscopo o lo que sea, y que ahí sí ha afectado incluso el rumbo de algunos equipos, ¿no? Claro. O la decisión para escoger a determinados jugadores. Y creo que me parece mucho más romántica la cábala del aficionado, ¿no? Que sí. Esa es inofensiva y que esa también tiene pues, hay una serie de rituales que siempre son importantes en un partido, ¿no? Y vamos a hablar de las dos. Una de las, no de las cábalas, sino de las prácticas de brujería más famosas ha sido la de Pogba contra Mbappé en el Mundial de Francia, donde conquistó el último de sus títulos. El hermano de Pogba lo acusó a su propio hermano de hacerle una especie de brujería a Mbappé porque le estaba quitando reflectores. Pogba era una de las grandes estrellas, surge la figura de Mbappé, le empieza a ir mejor, se pone celoso Pogba y entonces contrata a unos brujos o a una bruja y empieza a hacerle ahí algunas prácticas, sí. ¿No? Que esto se da mucho en el fútbol francés porque el fútbol francés, pues por la situación histórica y geográfica, pues está, digamos, lleno de colonias africanas y esos rituales africanos de magia negra, de brujería, se han llevado a cabo con demasiada frecuencia. Pero además no necesariamente con la cultura africana. Te recomendé el documental de la selección francesa. Ajá. La selección francesa, que, bueno, el documental es sobre la huelga que toman algunos jugadores, bueno, todos los jugadores, porque el entrenador decide separar a un jugador en ese momento que era clave, que era Anelka, ¿no? Uh-huh. Pero al principio nos hacen como una radiografía del entrenador Domenech, ¿no? Ajá. De origen, sí, francés, en el que decide separar a 5 jugadores porque eran escorpión, ¿no? Exacto. Eran de escorpión. Signo escorpión. Era el signo escorpión y decía que solamente, bueno, que lo había consultado y que solamente podía permitirse tener a un solo escorpión en su equipo, ¿no? Los escorpiones nunca son buenos en los equipos. Son malas personas. Nuestra productora Angie es escorpión. Por sí, no lo dudo. Ha salido raro las No, dice que no, dice que no lo es, pero parece. Pero parece escorpión. Sí, pero esta es una de las prácticas también. Hablando de horóscopos, Feng Shui,
¿Qué me dices de Ricardo y Lavolpe? claro, y el otro que sí se basa en algunas decisiones, es lo que te decía, ¿no? Creo que sí la parte para los que tienen estos cargos en donde deciden, ¿no? el futuro de una selección o el futuro de un equipo, el hecho de creer este tipo de cosas, pues sí llega a afectar, ¿no? El caso de Lavolpe, pues se habla que contrata una astróloga, ¿no? Previo al Mundial. Es muy famoso la corbata de dragones que utilizó durante varias etapas, que fue pues el equipo funcionando, hasta que ya no. Con eso, ¿no? Ganó la Confederaciones. Gana la Confederaciones. Y también se dice que la parte de cuando deja a Cuauhtémoc Blanco, más allá de las diferencias tácticas, incluso personales que tenía, pues por ahí también se llegó a comentar que su astróloga le recomendó pues no llevar a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, que seguramente es escorpión el güey, ¿no? Sí, no seguramente. Bueno, Cuauhtémoc es americanista. Blanco es americanista, es corrupto y ahora como político. Sí. Entonces hizo bien en no llevarlo. Ahora Cuauhtémoc Blanco no iba a ser la diferencia para que la selección llegara a otro lado, ¿no? Quién sabe, amigo, estaba en su mejor momento. Estaba en su mejor momento, pero hemos llevado a jugadores en su mejor momento y no hacen la diferencia. Bueno, la astróloga dijo que mejor llevar a su yerno, al Chiquis García, ¿no? Exacto. Otro entrenador que hacía lo mismo, mexicano, aunque él no es mundialista, pero fue como auxiliar de Javier Aguirre, Mario Carrillo. Sí. Mario Carrillo en los Pumas llevó a también una mujer que no era necesariamente bruja, pero les hacía rituales bastante extraños a los jugadores de Pumas, y hasta que García Aspe, que era entonces el presidente deportivo de Pumas, pues lo corrió porque dijo, esas son puras tonterías. E incluso creo que hay un video de un jugador de Pumas pues cagándose de la risa, recordando todo lo que les hacía hacer esa señora. Villa, el delantero. Creo que sí. Tito Villa, del Cruz Azul lo mandan a Pumas. Se va a Pumas, claro, Tito Villa. Y él cuenta, ¿no? Todas las chingaderas, o sea, este tipo de rituales que eran. Y el Cabrito Arellano, antes de caer en desgracia, también contó lo de Lavolpe, todas las cosas raras que hacía Lavolpe en la selección mexicana. Sí, se lo llevó a unas pirámides, ¿no? Se lo llevó a las pirámides de Teotihuacán y ahí los puso a soplar. A soplar hacia un lado del horizonte. Sí. Tonterías de esas. Bueno, yéndonos más atrás, ¿qué me dices de Bilardo, el técnico de Argentina? Que también tenía unas creencias bastante raras, como mandar regar el pasto siempre antes de empezar los partidos. Él, en una ocasión que iba con la selección argentina en el camión, se les descompuso. Mandó un jugador a buscar un teléfono público, estamos hablando de los 70s, 80s, a buscar un teléfono público para hacer una llamada y pedir auxilio, y ese partido lo ganaron. Entonces, a partir de eso, cada que viajaban, se paraban cuando veían un teléfono público, simulaban una llamada y ya se iban al partido. Además, la ropa de su cuerpo técnico era muy importante porque les dio una suerte de corbatas, trajes, y les ordenó jamás cambiar esos trajes. Pero más allá de que Bilardo confiaba en las cábalas, amigo, era un cabrón, ¿no? Era un güey tramposo. Hay un documental muy interesante del doctor Bilardo, ¿no? Que era un tipo, yo creo que uno de los primeros estrategas que estaban obsesionados con la metodología, ¿no? Del juego, pero que además pues sí habla de un güey que trataba de sacar la mayor ventaja posible contra sus rivales, ¿no? Hablabas, por ejemplo, del pasto. El pasto lo dejaban, tenía los que podaban el pasto tenían, pues, lo dejaban alto de acuerdo al rival con que se enfrentaran. Si eran rápidos, pues ponían el pasto, lo dejaban crecer para que fuera más lento, ¿no? Si fueran... en el documental también habla de, por ejemplo, cuando iban ganando, pues de pronto los baloneros desaparecían, ¿no? Los balones desaparecían. Claro. Era un güey que más allá de cabalístico, pues también era tramposo, ¿no? Como Carlos Reynoso, ¿no? Que en sus últimas etapas de técnico era súper sucio, era muy tramposo y les quitaba el agua en los vestidores del visitante. Sí, la pasaban bastante mal, ¿no? Sí, los acosaban para que no estuvieran bien. Pero el jugador sí está lleno de cábalas, ¿no? Y lo vemos actualmente. Es decir, la mayoría, incluso de futbolistas profesionales y el amateur, si tú te fijas, siempre ingresan con el pie derecho, ¿no? A la cancha. Esa es una que no puede fallar. Claro. Confían que entrando con el pie derecho... Pues, ¿aunque sean zurdos? Aunque sean zurdos. Una pregunta un poco imbécil, pero... Sí, aunque sean zurdos. Es muy común que usen escapularios dentro de las espinilleras.
la foto de sus hijos, también Los dentro de las porteros casi espinilleras. siempre tienen algún amuleto al lado de la portería, ¿no? El portero, por ejemplo, Casillas, mucho tiempo incluso lo comenzaron a amonestar, o previamente le decían, a ver, no puedes hacer surcos, porque hacía como de manera de cábala, hacía un surco en la portería. Eso lo hacían pero muchos. eso lo hacía más Para marcar, ¿no? Para marcar, Límites. exactamente, para no perder la noción de y dónde eso estaba ya lo parado. prohibieron. Ya lo prohibieron. Y eso en un rato entraremos en ese tema. Sí. Otra cábala es lo que decías de los jersey, ¿no? La playera con la que ganas, claro. pues esa playera la sigues usando. O el caso de Pumas ahora en la liguilla, ¿no? Usaron una playera que les empezó a dar resultados. Ajá. Y no a menos que seas visitante te la quitas, ¿no? O juegas con esa, ¿no? Pero sí, digo... O la camiseta que traes por dentro, ¿no? También. La camiseta que traes por dentro, los calzones, ¿no? Hay jugadores que juegan... Yo tenía un amigo que jugaba siempre con calzones rojos y eran los mismos de siempre, ¿no? Y lo debes de conocer a Chachuy Juárez, ¿no? Claro. Entonces, sí está lleno de cábalas. A mí me parece mucho más romántica las cábalas del aficionado. Del aficionado. Esas todos las hemos practicado. Son, a lo mejor, desde el punto de vista del raciocinio, pues son como muy idiotas. Sí. ¿Qué puede cambiar lo que tú hagas en un entorno de miles de millones de personas? Exacto. Pero todos las hacemos. Sí, o sea, por ejemplo, a ver, si tú te reúnes con amigos a ver los partidos, hay un ritual de sentarse en la misma posición siempre, ¿no? Claro. Y yo lo recuerdo en el Mundial de Corea-Japón. Nos juntábamos una serie de amigos en la madrugada en una taquería de un papá de un amigo a ver los partidos y todos ocupábamos la misma posición siempre, ¿no? Eso funcionó hasta que llegó un infiltrado en el tercer partido, nos desacomodamos, nos dio un poco de pena que supiera estos rituales internos, ¿no? Ajá. Y perdió México, güey. Fue cuando mete el gol contra Argentina en el último minuto y claro que lo culpamos toda la vida, ese cabrón, güey, ¿no? Claro. Hay cosas que no se deben violar por pena, amigo. Durante algún tiempo tú me invitabas, cuando existía Monarcas Morelia, a ver los partidos a una platea que no era tuya y que te robabas. Y empezó a ganar el Morelia, a perder mi equipo Chivas, y desde dos me invitabas, ¿te acuerdas? Me invitabas para que perdiera Sí. Y funcionó, claro, un tiempo funcionó, ¿eh? Claro. O por ejemplo, el caso también del estadio, en el estadio y en la tele hay gente que se voltea para no ver los penales, ¿no? Sí, claro. Eso está muy cabrón. A ver, es que yo creo que psicológicamente las cábalas es un recurso natural, digamos, contra la incertidumbre, ¿no? Es decir, son pequeños rituales que nos dan confianza, que nos da esperanza, güey, que nos da tranquilidad, Ajá. que no tienen ningún sentido en realidad, pero que, bueno, se siguen haciendo y se van a hacer, ¿no? Es como una forma también de apoyar a tu equipo espiritualmente, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser mi colaboración? Aparte de estar sentado en la televisión viendo el partido, pues haciendo algún ritual que a lo mejor se sume a muchos rituales y entre todos llevemos esas buenas vibras. Ahora está demostrado que ni las cábalas de los técnicos, de los jugadores ni de los aficionados sirven para la chingada, ¿no? Exacto. O sea, si vas a perder, vas a perder por más rituales te mandaba hace rato un artículo bien bonito de Leila Guerrero, ¿no? Leila Guerrero, que publica ahí una de en las cronistas argentinas y latinoamericanas más brillantes que tenemos. Y que habla como su padre, que no le gusta curiosamente el fútbol, aunque es argentino. Entonces dice que un día viendo Netflix se equivoca en el control. Sí, sus hijos siempre le prohibían. Le prohibía ver el partido porque alguna vez lo vio y perdieron, ¿no? Entonces decían, no lo veas. Ya no lo veas más y el papá no le importa porque no le gusta el fútbol. Entonces en alguna ocasión pica un botón equivocado. Se pone la transmisión de Argentina-Croacia. Y pierde. Y van perdiendo. Le dice, papá, no puedes estar viendo el partido, mejor vete a caminar, ¿no? Se va a caminar, saca a los perros, pero ese partido se alarga porque se van a tiempos extra penales y gana Argentina. Y a partir de ahí, pues dice Leila en el artículo que el padre pues sigue haciendo este pequeño ritual, ¿no? A ver, platícanos un ritual que tú hayas hecho. Yo por ejemplo, no me ha funcionado porque tengo las dos rodillas rotas, amigo, y no sirvió de nada entrar con el pie derecho, güey, ¿no? Ok. O usar unos
calzones que O sea, también, esas las has hecho en tu etapa de jugador amateur. Claro. Y normalmente pido al cielo, amigo, aunque yo sea un poco incrédulo Pues, sí. espiritualmente, pero hay que Claro. encomendarse ante quien sea, ¿no? Sí, güey, yo me considero ateo y cuando salgo a manejar siempre me persigo Claro, antes de güey. llegar a la carretera porque pinches trailers sí sacan un sustote, güey. Sí. Pero además traigo mi rosario que me regaló mi madre, entonces esos son como infaltables. Sí, Y como aficionado de fútbol, y ahorita te digo, como aficionado, ¿qué cábala has hecho? Ya cada vez menos, ¿no? Pero Bueno, sí, ya yo no me tienes acuerdo que equipo cuando también. amigos, pues bueno, y tú me lo decías que no querías ver conmigo nunca Ajá. los partidos de Chivas porque según yo te atraía Mala suerte, pero mala cuando vibra. Monarcas estaba, pues claro, sí, te invitaba varias veces porque eras una cábala para que el A tu equipo ganara cuando jugaba contra Chivas. Pero no, ya no. Con mi hermano también, cuando estábamos pequeños o más jóvenes, cuando fuimos jóvenes, sí, veíamos cada quien sentado en determinado lugar en la sala. De la ¿no? sala. Sí. Sí, yo recuerdo que fui a ver un Chivas Boca a un bar de Camelinas, aquí en Morelia, y ahí ganó Chivas 4-0. No sé si te acuerdas de aquel 4-0 que le mete Chivas a Boca Juniors con golazos del Bofo Bautista. Sí. Que luego va allá Que y luego allá y lo quieren matar, ¿no? Ajá. Entonces, el siguiente partido fui ahí otra vez a ver el partido. Claro, güey. Ya empataron, pero pasaron, claro, ¿no? O sea, lograron el objetivo. Entonces, ese tipo de rituales los he repetido, aunque a veces pues no funcionan. Vas al mismo lugar, ya pierden y dices, maldita sea. Sí. La final de Chivas Tigres la vi también sentado en el mismo lugar de mi sala, pero llegaron amigos que no habían ido a toda la liguilla y creo que ellos fueron la sal que perdieron contra los Tigres. Hay cábalas que, por ejemplo, también han sido muy polémicas. Acuérdate la del Chícharo. El Chícharo lo que hacía es que antes de empezar el partido se hincaba y juntaba las manos y como que imploraba al cielo, ¿no? Pues aquí no hay pedo, güey, porque aquí todos son guadalupanos, ¿no? Claro. Y fue a España y lo mismo, ¿no? Ahí no hay problema. El problema fue cuando, jugando con Manchester, va a la cancha del Ranger, ¿no? Hace lo mismo y le habían dicho al güey que no lo hiciera porque aparte pues, todo el público era protestante, güey, ¿no? O sea, lo querían quemar al salir y cada que la tocaba el balón, pues se la pasó bastante mal, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, es curioso todo el tema de las cábalas. De las cábalas y de las brujerías, los horóscopos, todas estas cosas extrafutbolísticas. Y de ahí, si quieren, nos saltamos al segundo tema, que es precisamente el fútbol viejo contra el fútbol moderno. ¿Cómo ha cambiado todo el entorno futbolístico desde que se hizo más profesional, pero sobre todo más lucrativo, más comercial, cuando la FIFA ya se empoderó y empezó a poner un montón de reglas? Y en este mundial del 2000, en este evento del 2026 lo hemos comprobado, porque hay nuevas reglas que estamos viendo y que creo que la que más nos está chocando son las pausas de la hidratación. Sí. Híjole, güey, es que yo creo que a una edad el tema de la nostalgia es poderoso, güey. Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, y tiene te vas que ver, haciendo viejo. Te vas haciendo viejo y te vas añorando cosas que pasaron hace años. Ajá. Pero a ver, el fútbol, pues, ya lo decíamos en el primer episodio y se ha escrito sobre eso, el fútbol te remite a la niñez, güey, ¿no? Te remite a tus mejores momentos, a tus momentos más felices, y muchos de esos momentos son con la pelota, güey, ¿no? Es salir a ver, veías el Mundial. Yo el Mundial que tengo mejores recuerdos, o sea, me acuerdo perfectamente incluso de las alineaciones, de los uniformes, es el de 94, el de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos, bueno, uno terminaba un partido de la selección y lo que querías era salir con los amigos y tratar de hacer las jugadas que ya habías visto, ¿no? Claro. Entonces uno era Luis García y uno era García Aspe y uno era Campos. Y entonces yo creo que no, estos mundiales que además a partir de este siglo, del siglo XXI, antes pues no había torneos todo el tiempo. Entonces uno esperaba con ansias ese verano en donde iba a haber un mundial, ¿no? Ajá. Eso es importante decirlo. Claro. Entonces esos veranos se convertían en los veranos más felices. Había una absoluta felicidad, güey, ¿no? Y esos años comprendidos quizá entre los 9 y los 13 o 14 años, pues creo que a todos
todos los tenemos en la memoria como nuestros mejores mundiales y momentos, ¿no? Y va relacionado de ahí, por supuesto, todo el tema del fútbol. Es decir, yo me acuerdo perfectamente tanto de lo que sucedió en el 94 en el Mundial, pero también me acuerdo perfectamente de la elección del Morelia, güey, ¿no? O sea, de esa época. Claro. Entonces, yo creo que añoramos mucho eso, por un lado, pero sí creo que en la actualidad se juega un mejor fútbol. Es decir, ha avanzado tanto en cuestiones tácticas, tecnológicas. ¿No? O sea, la tecnología de los zapatos, de las tobilleras, de los uniformes. Exactamente, ¿no? Hace que el fútbol sea más dinámico, más rápido. Es mucho más dinámico, hay mayor ritmo, es más rápido, güey. Entonces, sí creo que en esa parte, pues el fútbol actual es mucho mejor, ¿no? Uno ve el fútbol inglés, güey, y por decisión no va a nadie en el fútbol, ¿no? En inglés. Tengo simpatía por algunos equipos, pero el partido que tú pongas es una maravilla. Es impresionante. La precisión, la rapidez. El fútbol alemán lo mismo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que sí ha cambiado mucho en esa parte. ¿Qué añoro del fútbol de antes? Ahorita, por ejemplo, veo que todas las marcas Adidas, Puma, Nike, las principales, todos han sacado el mismo pinche color de zapatos, güey. Todos traen zapatos rositas con blanco. El fútbol actual se ha homogenizado, ¿no? Entonces todos traen el mismo look, güey. Todos traen casi el mismo uniforme, cambian 2, 3 cosas. Traen los mismos zapatos. Yo recuerdo cuando Nico, mi hijo, tenía, no sé, 9 o 10 años, y llegamos a la estética y él decía que quería que le cortaran el cabello de futbolista, güey. Es decir, tienen hasta el mismo pinche corte de cabello, güey. Sí, el de Neymar, por ejemplo, se hizo o el de Ronaldo, ¿no? Cuando se hacía como un surco aquí horrible. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Creo que todo así, pareciera las principales ciudades del mundo, ¿no? El fútbol también ha sido tan globalizado que todo parece igual, güey. Sí, porque incluso las marcas, como las que ya mencionaste, dicen, este año nuestra característica en todos los equipos que patrocinamos o que hacemos los jerseys va a ser esta, ¿no? Estas franjitas, como para distinguir cuál es su toque en ese año. Y entonces los hacen iguales a todos, ¿no? Obviamente, pues ya el escudo y cosas van cambiando, pero homogenizan muchas otras cosas. Y otra cosa que te iba a decir es, en el fútbol de antes era lento, ¿no? Y eso se reflejaba, por ejemplo, en los cronistas. Los cronistas pues eran muy aburridos porque el fútbol era lento, pues no podían ir rápido. La crónica tenía que ser lenta, pausada, para describir las jugadas porque las transiciones pues eran lentas, ¿no? Sí, fíjate que, híjole, güey, ahí entraríamos en otro tema. Valdría la pena que algún día hagamos uno de comentaristas y de cronistas de fútbol, ¿no? Sí. Yo no sé, güey. A mí llega a hartarme las dos. La narración, por ejemplo, de Televisa muy rápidas. Va a 150 kilómetros por hora, güey. No sé, güey. Y tú pones, por ejemplo, la radio, sobre todo comercial, va también en putiza. Todo ese también es el pedo del fútbol. Pero de la radio se justifica porque como no estás viendo, te describe todo lo que está pasando. No me refiero a la narración de fútbol, ¿eh? Me refiero en general. Tú escuchas un programa y todo va rápido. Es decir, todo va... Okay, entiendo que la narración radiofónica de un deporte, puta, güey, sí debe tener te tiene que decir mucha todo imaginación. Lo que pasa en la cancha sí, claro. No, me refería a otro tipo de... Bueno, hablemos de cronistas después. Pero a ver, otra cosa es que a mí me parece que se ha perdido con esta nueva globalización deportiva en el fútbol es... A ver, antes los equipos eran más reconocibles. Sus equipos eran los que formaban parte de ese equipo, pues los ibas reconociendo porque además generaban años, güey, ¿no? Hoy en día, pues quien ponga más dinero, el jugador le vale madre a donde llegue, güey. Sí, claro. Van de un lugar a otro, ¿no? No sienten... se escucha muy romántico los colores, digamos. Es raro el jugador que rechaza un contrato millonario para quedarse, ¿no? Está el caso, a ver, digamos, en las últimas figuras, el caso de Totti, ¿no? Que tuvo, pues, contratos o posibles contratos con el Real Madrid, con el Manchester United, y el güey prefirió quedarse en un equipo que lo vio prácticamente desde niño, ¿no?
y que no le importó en realidad el dinero, güey. Se queda en un equipo con el cual sentía pues un compromiso más allá Claro. de la lana, ¿no? Ahora, eso es, creo yo, corresponde siempre, ¿no? Porque antes los equipos de fútbol no eran entes millonarios, no le pagaban una millonada al jugador, pero tampoco lo explotaban tanto. O sea, todo era como más romántico justamente y te podías, o sea, no tenía sentido ir de equipo en equipo porque no iba a haber grandes cambios. Ahora los equipos generan muchísimo dinero, le pagan muchísimo dinero a los jugadores y a veces, aunque los jugadores no se quieran ir o le tengan mucho aprecio a su equipo, pues simplemente lo tienen que hacer porque el mismo equipo les dice, ¿saben qué? Nos va a caer una lana que no podemos despreciar, que no nos va a caer nunca y nosotros a ti, digamos, te dimos todo lo que pediste, te hicimos grande, tú nos diste también mucho, entonces una forma de retribuirnos va a ser pues que tú aceptes este fichaje porque a las arcas de la directiva le va a traer mucho dinero. Sí. Y eso hace pues que los jugadores vayan de un lado a otro y no le tengan amor casi a ningún Cada vez es más difícil que un jugador se quede a pesar de lo que le ofrecen. Digo, ¿no? Messi yo creo que le tenía mucho amor a Barcelona, pero ya era imposible quedarse, ¿no? Incluso hasta por temas ya pues más bien como que además lo fueron ahí orillando, ¿no? Porque Sí, estaba sí, sí. dispuesto a reducirse el sueldo, Ajá. etcétera. Pero ya bueno, era un tema incluso fiscal y legal Sí. y de fair play y todo este rollo. Pero todavía el caso de un güey de se me va el nombre de este que jugaba en el Bayer Leverkusen, que decide terminar en el Bayer Leverkusen y prefirió ya no volver a jugar contra su equipo, porque a ver, acuérdate que en el Bayer en la liga alemana, esta pinche mosca, esto le quita puntos al estudio, Sí, Paco. sí. Entonces, el Bayern Múnich que todo acapara, güey, en la liga, es decir, no puede tener rivales porque todos los compra. Todos los compra, sí. Está el caso de se me va el nombre de este Recuerden tipo, que este pero podcast bueno. es de datos imprecisos y olvidos. Y ahora juega por ejemplo, en la liga, en la MLS, ¿no? Creo que juega con el Galaxy. Bueno, está el caso de Xavi Hernández. Xavi Hernández, a una muy buena edad todavía, y el caso de Iniesta, pues prefiere no firmar en ningún equipo europeo y se va a Asia. Xavi creo que prefiere mejor retirarse. Es decir, sí todavía creo que hay... Uno que otro que pese a todo... Exacto, que pese al dinero prefieren rechazarlo, ¿no? Y en cuestión de técnicos, por ejemplo, Sir Alex Ferguson, pues prácticamente toda su vida se le entregó al United, ¿no? Y se fue del United y ya no se contrató con la Tota Carvajal, amigo. La Tota Tota Carvajal. ¿Cuántos años estuvo? Estuvo como 50 años en el Morelia. Atlético Morelia. No creo que nadie le hubiera ofrecido una mejor oferta, güey. No, creo que nadie lo iba a contratar y creo que nadie quería dirigir al Morelia, entonces era como, pues aquí sigue mientras no pasa otra cosa. Algo también que extraño del fútbol de antes es la numeración, ¿no? ¿No te parece? Claro, la numeración, o sea, porque, era del 1 al 11. Del 1 al 11. Y tú identificabas... ¿De qué posición jugaba? A ver, había que cuidarse del 2 y del 4, güey. O sea, de la numeración del 2 al 4, sabes que los güeyes eran los que te iban a chingar, ¿no? Claro, porque eran los centrales. Eran los centrales o los laterales. O el contención del 5, güey, ¿no? Y, obviamente, extraño mucho, a eso lo que iba, la figura del 10, güey. En este fútbol tan rápido... Ya desapareció. No hay 10, güey, porque el 10, pues, era se escucha como un lugar común, pero pues era el distinto, güey. Claro. Era el tipo que sin necesidad de correr todo el tiempo, en el momento que tenía el balón en los pies, pues decidía normalmente bien y además influía, ¿no? en el marcador, güey. Era el cerebro. El cerebro, el creativo, y que estos jugadores todavía, digamos, en los últimos grandes dieces, pues fue en el 94 y en el 98, ¿no? Zidane fue el último gran 10, pero, por ejemplo, a ver, en el 94 estaba Hagi en Rumania, güey. Claro. Qué pinche jugadorazo, ¿no? Estaba Benjamín Galindo con México. Estaba Diego Armando Maradona, todavía, ¿no? El gran 10 de todos los tiempos, que es Diego Armando Maradona. Estaba el Pibe Valderrama. El Pibe Valderrama de Colombia. Estaba Roberto Baggio. Es decir, jugadores que eran un poco semilentos, pero que eran... Que ponían un trazo ya. ¿no? Estos jugadores ya no existen. Y creo que el último mundial de 10 es así, pues es el 98 con Zinedine Zidane, que jugaba un poco más libre, pero que también ya empezaba
a tener que hacer jugadas de sacrificio, etc. Yo creo que el último mundial de grandes dieces, yo me atrevería a decir que es el de 94. ¿Y quizá el último 10 va a ser Messi? ¿O Messi no lo ves como un 10? Yo no lo veo tanto como... Sí, ya por la edad, güey. O sea, sí, porque ya no corre tanto. Hay muchos videos donde demuestran que en realidad no corría ya tanto en el otro mundial. Ajá. Pero cada que la tomaba, digamos, o sea, ¿su mejor momento fue un 10 o no fue un 10 Messi? En su mejor momento con Argentina y con Barcelona. Bueno, es que con Messi es un caso raro, ¿no? Porque partía como 10, pero se adelantaba mucho y metía muchos goles. Acuérdate que cuando él nace lo del falso 9, ¿no? Ajá. Entonces, pues era un güey que creaba, pero además pues era un goleador, ¿no? O sea, estaba convertido también en el principal goleador y pasador del Barcelona. Asistente, estaba muy cabrón, y anotador, ¿no? Yo creo que también uno de los últimos grandes, así dieces como tal, creo que podrá ser James, güey. Sí, claro. ¿Sabes? Ese es un güey muy displicente, ¿no? También el 10 siempre era un tipo como presuntuoso, ¿no? Como se sabía, el mejor. Se sabía el chingón. Sí. Entonces. ¿Qué otra cosa extraño del fútbol de antes? Quizá también las canchas con fango, güey. Sí, ¿sabes? Claro. O sea, ver al jugador salir todo enodado, pues era parte del portero, porque siempre las porterías son las que más se dañan, porque pues ahí estaba la refriega. Entonces casi siempre estaban, ahora ya no, pero estaban todas pues rasposas, ahí se veía amarillo todo, y los porteros se la rifaban, porque eran pues aventarse sobre el fango, sobre la piedra, ¿no? Exacto. Yo no sé si has visto el documental. Sí, creo que sí, ya te había comentado el de Toros Neza, ¿no? Sí, no, claro. Está muy bien hecho, ¿no? Digo, de bajo presupuesto, pero... Muy bien hecho. Pero bien. Y eso habla de cómo... habla de un fútbol que ya no va a ser posible. No existe. A ver, el Toros Neza, había un güey que estaba gordito, que era Antonio Mohamed, que era un tipo como un 10, ¿no? Estaba un güey que era declarado alcohólico, ¿no? Que todo el mundo sabía. Lusenhoff. El otro, güey, el brasileño. Sí, claro, el brasileño. El brasileño. Sí. Estaba... que no pudo jugar la final. Que no pudo jugar la final. Estaba el otro güey, ¿cómo se llama el que decías? Lusenhoff, el colorado Lusenhoff. Que era un güey que pateaba a todo el mundo, pero que era entregado con el equipo, que además tenía una forma de celebrar, que eran medios... tenían también unas posiciones ahí medias incómodas políticamente, ¿no? Exacto. Incorrectas, pues salían con máscaras de expresidentes, etcétera. Pero ahí retrata muy bien este fútbol que ya no será posible, güey. O ya no podrían salir con máscaras de nada. Dime por ejemplo, un futbolista actualmente que esté pelón, güey. O sea, que se vea que está perdiendo el cabello. Ya no, porque han recurrido a los injertos, ¿no? Pero en el fútbol anterior había güeyes que tenían pelo en el pecho, güey, que usaban arete, que traían su cadena de oro. Maradona usaba arete. Que traían el pelo largo, que salían con barba. Ya no hay, güey. Todos parecen lo mismo, güey. Son igualitos todos, güey. Todos es el look de futbolista, güey. El look y además todos tatuados. Y jugadores que tienen 19 años. Se depilan todo el cuerpo, güey. Jugadores que tienen 17 años que van empezando y ya se tatuaron todos porque es como la regla, ¿no? Tatúate para parecer un balón, futbolista. Una copa, unas chingaderas, además tatuajes horribles, ¿no? ¿Qué más? Hablábamos también cuando preparábamos el capítulo de hoy de las cosas que a lo mejor pasaban antes y que no eran tan correctas, como que los entrenadores fumaban en la banca. Exacto. Exacto. La Volpe era un gran fumador. Sí. Y toda su escuela. O sea, La Volpe, Romano. Eso yo lo recuerdo, bueno, ahí no me tocó verlo, pero Johan Cruyff fumaba, güey, siendo jugador y siendo entrenador, ¿no? Johan Cruyff fue uno de los grandes, Menotti, por ejemplo. Menotti claro, también. Menotti. Es que para los que han visto esta serie de Don Harper, se me fue el nombre, donde todo el mundo está fumando. Don Draper, no, pero es una de las mejores series de todos los tiempos. Mad Men, todo el mundo fuma, ¿no? Sí. Entonces, pues también eso se trasladaba al deporte y sí, o sea, los técnicos estaban nerviosos, fumando en la banca. Y yo recuerdo perfectamente cuando ya decidieron prohibir que se fumara porque era un mal mensaje para la televisión, sobre todo. Sí, digo, sí, me parece que está bien, güey. Sí, no... Estar fumando. Era un mensaje contraproducente. Sí. No puedes ser deportista. A mí como me caga en realidad el cigarro, no, yo creo que lo veo
Es que de todos los vicios que has tenido, el único que no has tenido es el cigarro y solo por eso. Pero tú sí estarías bebiendo un bacacho en la banca, ¿no? Se vería mejor, güey. Se vería mejor, ¿no? Tal vez con un Bacardí te ves bien y no le veo ningún Pero sí, digamos que problema. son de las cosas que estuvo bien que se erradicaran, que lo que los técnicos... Sí. ¿Qué otra cosa? Pues los balones. ¿Sabes también? Los balones, ¿no? Digo, aquí tenemos un balón con un estilo bastante clásico. Sí. Pero los balones eran todos blancos, ¿no? De cuero. De cuero. Primero de cuero y ya después, obviamente, estás pues, hablando. Pero los inicios. Casi todos los balones de los 90s, güey, qué balones tan bonitos. ¿Te acuerdas de tus Adidas? Sí. Los Tango, y tuvieron ahí un montón de ediciones. Estaban poca madre. Y ya después... Los fueron haciendo aerodinámicos. Por ejemplo, el de Sudáfrica, ese causó mucha controversia porque era un balón horrible que le pegabas y se hacía como quedaba ahí varios... Los porteros lo odiaban, era horrible, porque despejaban era como muy liviano. Y era imposible poner un pase, ¿no? Un pase más famoso, además. ¿Cómo se llamaba? Que tenía como un dragón, güey. No, ese fue el de Corea, ¿no? Ese fue el de Corea. Sí, claro, porque traía un dragón ahí extraño. Te digo que a partir del siglo XXI el fútbol pues empezó a tener pues esta fue parte de la globalización, se hizo más comercial, ¿no? Y es lo que este mundial es, obviamente, el resumen de 26 años que me parece, te digo, ¿no? Creo que no todo está mal. A ver, si hablamos también de cosas que no se extrañan para nada del fútbol de antes, pues es la violencia, güey. O sea, la violencia en las gradas, ¿no? Creo que sí se ha ido erradicando. El fútbol femenil, por ejemplo, está completamente borrado, no existía. Hay algunos países, algunas federaciones que ya han equiparado o tratado o que han sido... Estados Unidos, por ejemplo, casi empezó igual. A legislar sobre la paridad de salarios, por ejemplo. Eso me parece que está bien y que no se extraña del pasado. Mucha misoginia. Eso sigue existiendo, güey. Pero creo que pues antes era incluso hasta gracioso para algunos, ¿no? La misoginia, la violencia, ciertas injusticias. A ver, había directores o dueños de equipos, güey, que... sobre todo en México, pues que parecían diputados priistas, ¿no? O sea, ¿no? Con estas ondas como muy altaneras, muy misóginas. Bueno, hoy en México tuvimos el caso de una árbitra, Katia García, que recibió toda una ola de odio, de críticas, de árbitros, claro, de árbitros en activo y árbitros retirados, que son unos machistas misóginos y que criticaban cada error que tenía ella. Todos los árbitros tienen errores cada 8 días, y el de ellas, y decían, ¿cómo es posible que vaya al mundial? Y los propios analistas, güey. Solo porque es mujer, la cuota de género. Siento que todos los árbitros pues, son igual de malos o igual de buenos, ¿no? Sí. Y ahí no hay ninguna diferencia entre mujeres y hombres, pueden dirigir. No, y ella también sufrió no recuerdo qué entrenador le dice como, vete a lo que sabes hacer. Ajá, ¿no? Exacto. Y hoy está representando a México. Son dos, ¿no? Una mujer y esta chica y... Ella que ya, mientras grabamos este podcast, que ya empezó la justa del fútbol, ya estuvo de asistente en un partido y ya está también... Yo pensé que iba a ser la central. ¿Qué papel jugó hoy? Es que ella va como árbitra suplente. Ok. Por si algún árbitro de los que ya están designados no pueden, ella la van a designar, pero yo vi que ya la habían designado para un partido ya como árbitra. Entonces es posible no también... tuvo ni las... A ver, son 3 árbitros, ¿no? Está el central, sus 2 abanderados y el cuarto que es el cuarto árbitro. Ella ya fue cuarto árbitro mientras... hoy, esta vez ya fue cuarto árbitro. O sea, es la que saca también la que hace los cambios y todo eso. El tiempo de compensación. El tiempo de compensación. Y que está ahí cuidando a las bancas, que no estén ahí pasándose de la línea. Toda esa labor, esa ya debutó como tal, como cuarto árbitro, y me parece que ya le asignaron un partido. Bueno, pues ese tipo de cosas no sucedían hace 26 años. Güey, claro. Era impensable. Y no había Liga MX femenil. Claro, pero era impensable que una mujer árbitro estaría pitando en un mundial, ¿no? Eso me parece que estaba muy bien. Pero regresando a los directivos, güey, estaba viendo... Hay ¿te acuerdas de Jesús Gil? Claro, de Atlético de que era además muy polémico, ¿no? Sí. Ese güey tenía un programa
un programa donde salía con un puro, con el pecho descubierto y con mujeres despampanantes, ¿no? ¿Sabes? En un jacuzzi, güey. Como Sí, Porcel, ¿no? Como Porcel, Las gatitas de exactamente, Porcel. como las gatitas de Porcel, güey, eso, pues hoy en día, pues eso está... O estaría- como el Broso de los 90. Como el Grosso de los 90, ¿no? Exacto. Pero bueno, en fin, Los jerseys han tenido cambios para bien y para mal. y por ejemplo, fíjate, hoy en día, hoy este mundial estamos viendo como nunca playeras que vimos en el 94 y 98, ¿eh? Ajá. O sea, un montón de playeras son, a ver, la de Alemania es una réplica, digamos, ¿no? Obviamente con varias modificaciones, del Mundial de 94. La de México del 98, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí sí, por ejemplo, me quedo yo con los uniformes anteriores, güey. Me parecían mucho más apropiados para todos, güey. No tenemos la figura, bueno, yo sí un poco, pero tú te verás muy ridículo con la playera de Cristiano Ronaldo, amigo, pegada pues ahí. Imagínate con la panzota. Esa más es una chingadera, güey. O sea, estas playeras entalladas. No, pues son es horribles, que necesitas tener un cuerpo atlético. Sí, son horribles. Para que te luzcan. Entonces, antes eran XL, güey, y estaba bien y se veían bien, güey. Las noventeras eran así, muy XL. Puro oversize. Claro. Como los uniformes de Jorge Campos. Qué uniformato, qué uniformes tan chingones, ¿no? Sí. Y lo que me gusta de los jerseys de las selecciones es que no tienen publicidad. Y eso los hace únicos, porque ya los jerseys de los equipos están llenos de publicidad y eso es horrible, ¿no? Estar ahí. Pocos son los que no tienen. Pocos, pero bueno, en Europa tienen nada más un patrocinador por camiseta, ¿no? Enfrente, por lo menos. En México es horrible porque les ponen como 15 patrocinadores. No mames, ves los de León. Los de León o Pachuca, ¿no? Que son del mismo dueño, que parecen de Fórmula 1, pero cada vez más es horrible, ¿no? Y además una publicidad invasiva, fea, que no deja ver ni los escudos. O sea, a veces no puedes saber qué equipo es porque el escudo queda chiquitito entre miles de marcas. Incluso el año pasado se hizo viral un jersey, creo que de un equipo colombiano o algo así, que era el que más patrocinadores tenía en el mundo, y era como de la segunda división, de un equipo muy austero que dijo, pues necesitamos apoyo, y fue tanto el apoyo que tuvieron que la retacaron de publicidad. Y yo creo que también una de las cosas que ya con eso igual cambiamos de tema, que más se extrañan del fútbol de antes, pues son deportistas que levantaran la voz, güey, que dijeran que las cosas estaban mal, que se trataran de buscar una equidad, justicia, que tuvieran una opinión en contra de la guerra. Ahora, pues, güey, van y todos van y le dan la mano a tipos como Infantino y nadie dice nada. Yo no sé si viste, güey, en la celebración del Barcelona a Lamine Yamal, que claro, saca una bandera de Palestina. Una bandera palestina, ¿no? Eso deberían hacer. Eso estar muy chingón. Imagínate que se levantara la playera y dijera fuck ICE, ¿no? O fuck Trump, o a la chingada Infantino. No sé, güey. Eso yo espero que alguien tenga los huevos de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, recuerdo Javier Aguirre, ya en esta etapa de su tercera etapa, en una conferencia de prensa le preguntaron, en plena crisis del ICE, cuando estaban más fuertes las redadas, México estaba por jugar uno de sus partidos moleros en Estados Unidos y le preguntaron a Javier Aguirre directamente pues, que si tenía una opinión o un mensaje que darle a todos los mexicanos que estaban siendo detenidos por el ICE, y el imbécil de Javier Aguirre dijo, yo no puedo opinar de eso, claro, aquí estamos hablando claro, de fútbol. Lo recuerdo, güey. Fue en serio, porque además el tipo en su segundo ciclo, creo, mundialista, sí se prestó para hacer spots de gobierno mexicano y lavarle la cara a Peña Nieto, no sé quién era el presidente, y acá demostró no tener los huevos para decir, ¿qué le costaba decir? Pues un mensaje solidario a todos estos mexicanos sin meterse en mayores broncas, pero ni eso quiso hacer. Javier se formó en el priismo, amigo, entonces es como así, es el típico priista que dice lo que uno quiere escuchar, ¿no? Que es dicharachero, que intenta caerle bien a todo el mundo, pero bueno, sí, no se esperaba tampoco gran cosa de Javier Aguirre, ¿no? Hacen falta personajes como Muhammad Ali, que la productora también hemos coincidido en la playera, ¿no? O sea, uno de los deportistas más importantes del siglo XX, que luchó contra las injusticias, el racismo, güey. ¿No? Bueno, ese tipo ya no, esos tipos ya no hay, güey. Sí, ya no hay. Creo que... Exactamente, sí, imagínate en este tiempo a Muhammad Ali las cosas que diría contra Trump. Donald Trump, ¿no?
Sí, pero bueno, pasemos ya, porque me iba a clavar en otras cosas, pero no quiero hacerlo. Pasemos al último tema del día, chava. ¿Cuál es? Recuérdame, amigo. Íbamos a hablar sobre los naturalizados, o sea, sobre los... Un poquito sobre, Ok. sobre los naturalizados, porque pues hay un fenómeno de Parte de la futbolistas. globalización también, güey. Parte de la globalización. Cada vez es más, las fronteras están De la abiertas migración. prácticamente, Sí. y si no están abiertas, pues la gente las abre a putazos, ¿no? Como ya sabemos. Y entonces eso está ocasionando que cada vez más selecciones nacionales tengan en los mundiales de fútbol a jugadores que no nacieron ahí, ya sea porque emigraron, ya sean porque tiene doble nacionalidad. El caso de México nunca había tenido tantos naturalizados o de doble nacionalidad como ¿Cuántos los son? tiene ahora. Pues a ver, está Quiñones, que nació en Colombia y se naturalizó mexicano a los 16 años, algo así. Está el caso de Santi Jiménez, que ese es un caso un poco raro porque él nació en Argentina, es de padres argentinos, pero pues llegó aquí a los 3 años, 4 años, o sea, prácticamente es mexicano. Y que su papá también ya adoptó, digamos, la... Él ya es mexicano, él se naturalizó y estuvo a punto de ir al mundial. Se naturalizó para ir al mundial, güey, pero ya como ya estaba medio pasado de peso, ya estaba en sus últimas etapas, ya no lo... Pero jugó partidos con oficiales con la selección. Sí. Y su hijo, digamos, pues es muy mexicano. Sí, aquí creció, aquí hizo el kinder. Se formó en Cruz Azul. Y se formó en Cruz Azul y ahora está en Europa, ¿no? Está el caso de Brian Gutiérrez, que nació en Estados Unidos, pero que... Se formó en el Chicago Fire. En el Chicago Fire, pero que es hijo de mexicanos. Y que le temblaron las patas ahora en la inauguración, güey. En la inauguración, pero pues estaba nervioso, tiene 22 años, algo así. No sé si ayer viste al 6 del equipo de Marruecos, 18 años, güey. Era su tercer o cuarto partido con Marruecos y dio un pinche partidazo, güey. O sea, fue de los mejores jugadores. Sí, no hay pretextos, Paco. Pues sí, no hay pretextos, pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Y hay otro, ¿no? Además que ya se me fue el avión, pero... Pero el caso de Marruecos también, fíjate, el caso de Marruecos, hablando de lo que decías, güey, es un caso de que todos, la mayoría nacieron en Europa. Ajá. O sea, casi todos nacieron en Europa, pero como son de padres migrantes, pues tienen la doble nacionalidad. El caso de Francia es, digamos, uno de los más polémicos, ¿no? Incluso por ahí se compartió un meme donde está la selección francesa, ¿no? Integrada por casi pues, una comunidad negra importante. Creo que solamente hay 3 blancos o 4, no, son minoría. Y dice la selección africana francesa, ¿no? Un poco hasta racista, sí, digamos, o racista, ¿no? Hay un racismo ahí implícito claro. De ese mensaje. Pero, a ver, el tema de los franceses, güey, sí nacieron ahí, ¿eh? Sí. O sea, todos nacieron ahí, todos son segunda o tercera generación de migrantes, ganeses, argelinos, etcétera, ¿no? Árabes, ¿no? Y ahí el tema es que yo siempre he creído que hay una doble moral, ¿no? Y decía Benzema en una entrevista que es francés cuando mete 3 goles, ¿no? Es muy francés y lo felicitan todo el mundo, pero cuando falla un penalti es un argelino de mierda, ¿no? Ah, claro. Entonces ese es el gran problema, güey. Sí. Ese es el gran problema. En el 2018, por ejemplo, yo recuerdo cuando gana Francia y lo recibe Sarkozy para estas celebraciones que se hacen. Uno de los que está ahí es Kanté, ¿no? Que es como el segundo capitán, ¿no? Además un medio de contención increíble. En el público, en la casa de gobierno, donde están recibiendo este reconocimiento, está la mamá de Kanté, no sé si lo estoy diciendo bien, Kanté o Kanté. Sí, Kanté. Ellos son de origen islámico, ¿no? Y lleva el velo, güey. Entonces, decía Kanté que ahí, pues, todo bien porque era un día de jolgorio y celebración, pero que estaba seguro, ¿no? Que si al día siguiente la mamá, o saliendo de ahí, se iba a una biblioteca pública, le iban a negar el paso, güey. Claro, le iban a negar, le iban a prohibir entrar con ese velo, ¿no? Entonces, pues hay un montón ahí de discriminación, ¿no? De racismo. De racismo, sí, que el racismo creo que es lo que más ha costado trabajo
erradicar, ¿no? Porque sí, Erradicar. se siguen escuchando, por ejemplo, burlas contra jugadores afroamericanos desde la tribuna, esas cosas, ¿no? Me acordé ahorita, Álvaro Fidalgo, otro de los naturalizados que está en este mundial, nacido en España, y que, bueno, no le dio ahí sí es como de que no ¿Hay le dio algún- el nivel para jugar en España. Pues Es que hay algunos que sí se ve que lo hacen para tener la oportunidad de jugar un mundial, ¿no? El caso de Curazao, güey. Bueno, Que el caso de hoy Curazao, les metieron 7 7 goles, debe ser goles. 20, pero el caso de Curazao, güey, todos nacieron en Países Bajos, güey. Solamente tiene uno solo, ¿eh? Que nació Uno ahí. solo nació ahí, güey. Es que pues ahí es una isla donde es casi imposible desarrollarse como futbolista, entonces... Y seguramente ya como vimos el nivel no van a jugar nunca con Holanda, güey. no, jamás. Sí, son jugadores holandeses pues que no, obviamente no tendrán nunca la oportunidad de vestir la camiseta de Países Bajos y pues que reciben esta oportunidad, pero esto me gusta del fútbol porque también lo democratiza, ¿no? No Sí. tendría por qué haber solamente potencias. Y le habla mucho pues, de este fenómeno de la globalización, de cómo pues, entre todos los países se pueden ir alimentando uno tras otro. Y pues Europa, África, Asia está lleno de eso, ¿no? Y creo que el fenómeno México, Estados Unidos, cada vez sí, lo cada veremos vez con mayor mayor frecuencia. sí. Yo no dudo que en los próximos, no sé, 2 o 3 mundiales ya veamos la mitad de México americanos, ¿no? Jugando antes, tanto aquí como allá. Y también antes como que no les... a la selección se ha dado también el lujo, ¿no? De, estúpidamente además, de no haber convocado jugadores mexicoamericanos. Ajá. El caso, pienso el del América, güey. Qué jugadorazo Sí. ¿Cómo se llama que lo convocaron a último momento? El 10 del América. Sí. No acuerdo tu nombre porque Brian, es de América y ¿cómo odio, se llama? pero sí ya sé de quién hablas. Pero sí que... Y aquí hubiera sido titular, güey. Sí, claro. Y me parece incluso hasta mejor que Fidalgo, ¿eh? De verdad, si lo ponemos, no sé, a lo mejor en diferentes posiciones, pero el otro juega más retrasado. Pero Fidalgo. se les durmió el gallo ahí. Se les durmió el gallo. Y el otro, güey, que lo han convocado, o sea, a ver, hay una regla. Si tú juegas las selecciones ¿no? Sub 15, sub 17, sub 21, la chingada, mientras tú juegas ahí no hay problema. No hay problema. Ya en el momento que tú juegas un partido con la selección mayor, ahí ya sí, ya se Sobre todo si es oficial. Si es oficial, ya te la pelas. Ya no puedes jugar con la otra, con el país. Exactamente, ¿no? Y en el caso de este güey que hizo, sí, efectivamente, toda una formación en Estados Unidos, en las selecciones juveniles, pero que es un caso curioso porque jugó, es decir, ha jugado siempre en las selecciones juveniles, pero siempre ha jugado en equipos mexicanos. Ajá, ¿no? Llegó a Chivas aquí. Llegó a las Chivas. Y ha sido parte del tricampeonato de la América. Sí, claro. Y ahí creo que déjame también... decirte cómo se llama. Búscalo, por favor. Mientras voy con el caso de Brian Gutiérrez, porque luego también tendemos a decir, traidores, son malos mexicanos, ¿no? Pero no es así, porque un chavo que nace en Estados Unidos, que es de padres mexicanos, pues toda la educación, todo lo recibe de Estados Unidos, ama a ese país porque ahí nació y es el país que le está dando todo, pero también puede tener pues un amor por México, por sus padres, y llega el momento en que tiene que decidirse, ¿no? Y ahí también creo que las federaciones pues juegan un papel fundamental porque es convencerlos, vente con nosotros, y a ver quién le ofrece más, ¿no? En el caso de Brian, pues como que tenía su corazón, digamos, del lado de México, pero también estaba tentado a jugar para Estados Unidos. Alejandro Sendejas. Pues un caso como el que me dices es el chico ahora, el de que juega en el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Es de origen michoacano. Ajá. Obed Vargas es de origen michoacano porque su padre es de Michoacán. Que se sabe además que le van al Morelia, ¿sabías eso? Ajá, sí. O sea, el güey se sabe todo el cuadro titular de uno de los mejores Morelias, ¿no? Cuando estaba Romano. Y el papá se va, como muchos mexicanos, se va a Canadá, ¿no? Se va a Canadá o Alaska, no recuerdo, pero se va a esto de trabajar en barcos camaroneros o la chingada, y tenía la oportunidad de jugar, creo que con Canadá, si no me equivoco. Entonces, pero jugó todo el tiempo se formó en la MLS, güey. ¿No? Entonces es un caso que él decide jugar para la selección mexicana, ahí sí se les prendió
se les prendió Sí, lo alcanzaron a agarrar. lo alcanzaron a reclutar, ¿no? Antes de que Estados Unidos se lo pudiera ganar, porque tienen la nacionalidad norteamericana. Sí. Y el caso Es de Alaska, estoy seguro que era Alaska, porque podía jugar con Estados Unidos. El caso de Richie Ledesma, otro jugador de Chivas que jugaba en el PSV, que debió estar en el Mundial y lo recortaron. Ya vimos que los de Chivas no dan el ancho. No, No te deja ese tema. Es que traigo la gorra de las Chivas. No han dado, o sea, el Piojo Alvarado, güey. El Piojo Alvarado dio un juegazo, nada más que no sabes tú ver fútbol, chavo. Sendejas se llama el de la América. Sí, ya. Sí, ya lo habíamos dicho. Alejandro Sendejas, Okay. ya lo acabas de decir hace 5 minutos. Se va la onda, Salvador, por favor, ya pareces mi abuelo. Es que cuando tengo un balón tengo la necesidad de estarlo dominando. Eres como Alex Lora con su guitarra. Y dice puras mamás, ¿no? Le contesta tonterías. y dice lo que sea. Pues. O sea, pues, un poco que viva el rock and roll. Un poco eres así. Pero bueno, sí, sí, ya decíamos Curazao, la selección que no tiene nadie nacido ahí, y fenómeno que cada vez se va a ver más. Y ya, pues creo que... No tenemos nada que decir más, amigo. Sí, ya creo que con esto terminamos. ¿Tu marcador para el México? Es que cuando este podcast salga, ya creo que ya pasado, se va a acabar güey. la primera ronda. O sea, pero yo confío en que México avance como primer lugar de grupo. Ojalá que sí. Doy ese pronóstico. Ojalá que sí. Hoy no tenemos recomendación. Es que el yo documental de Francia, güey. Yo me traje una recomendación de un libro, pero creo que tengo que salir al coche porque ahí lo dejé. Y lo quiero mostrar ante la cámara. Pero puede no ser sé el si documental de podamos... Francia. Está sí, a ver, date con pues es el mundial. El mundial de. Ay, güey, Sudáfrica. 2012. 2010, ¿no? 2010. No, ese fue Rusia. No, Rusia es 2018, güey. Sí, cierto. Entonces ya estamos hablando. Es el de Sudáfrica, güey. Okay. Es el de Sudáfrica. Ajá. Una selección en el que, precisamente por los temas. La egolatría también, la superstición de un entrenador, pues se va al carajo, ¿no? Se le levantan prácticamente en huelga la selección francesa a su entrenador. Y se vuelve además un tema político. Es aquella selección que pierde su debut, creo que contra Uruguay, que le gana México 2-0 con gol de Chicharito Hernández. Ajá. Y gol de Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Y luego pierden contra Sudáfrica. Yeah. Entonces se hace un desmadre, pues porque hay ahí disputas internas, hay un soplón digamos que en la selección hay alguien que le dice a la prensa lo que sucede en el medio tiempo entre Francia y Sudáfrica, en el que el entrenador se pelea con Anelka, en ese momento uno de los delanteros más impresionantes que hay en el mundo, ¿no? Que jugaba en el Chelsea, y bueno, pues se desata una revuelta, ¿no? Oye, y espera, regresar también un poco al tema de lo que hablamos de este racismo, pues evidentemente pasa eso, ¿no? O sea, empiezan de pronto como a culpar dentro de ese vestuario a los jugadores negros, ¿no? Claro. Entonces ahí, en ese momento, el capitán de esa selección es Patrick Evra, ¿no? Aquel que jugaba el lateral izquierdo en el Manchester. Entonces, uno de los protagonistas de esa revolución. Siempre hay una doble moral, ¿no? Creo que del aficionado. Exacto. Porque Quiñones, por ejemplo, debutó ahora con un golazo y está jugando muy bien. Pero ¿qué pasaría si Quiñones cobra un penal y lo falla y es el definitivo? Pues no dudo que muchos empiecen a atacarlo. Exacto. Porque es naturalizado, porque es afroamericano. Exactamente. Por tonterías, ¿no? Y no sé si ya viste esta película que estuvo muy promocionada por Netflix, México 86. Está cagada, me gustó. ¿La viste? ¿Te gustó? Sí. A ver, dime qué te gustó. Pues está divertida, está dominguera, ¿no? Sí, yo creo que está dominguera, no es nada profundo. Sí está como rápida, ¿no? Lo que no me gustó fue las actuaciones. Creo que no le echaron ganas. Y aparte como muy sobreactuado, Diego Luna, ¿no? Todo el tiempo, ¿no te parecía eso? Sí, un poco sobreactuado. Y los dientes, ¿no se los viste como raros, güey? Como demasiado blancos y un poco como que se los alargó. Bueno, a lo mejor eso es la caracterización del personaje, eso puede estar bien. Pero, por ejemplo, el tipo que hace de Memo Villegas, que es el que interpreta a Hugo Sánchez, pues habla igual que en todo, que el comandante Harina, ¿no? O sea, sí, con ese tono chilango. Porque además en ese momento se suponía, era el momento en que Hugo Sánchez hablaba más español que los españoles. Español, exacto. Entonces, creo que no les interesó al director llevar una dirección de actores y decirle, oye, esfuérzate un poquito y habla como español. De todos modos son 2 líneas, dice muy poco. Me cae muy bien,
pero pareciera que siempre Siempre actúa igual, ¿no? sí, Él es, o sea, sí. su persona que es él, ¿no? Sí, nunca Pero está se buena, esfuerza está divertida, actuar. está divertida. Y el hijo de José Ramón Fernández también actúa muy mal, me parece Sí. como que le gana la risa cuando lo está interpretando. Cuando no se tiene que reír, se ríe. Como que no sé si se le haya cagado estar hablando con su papá. Que digo, su hijo es bastante malo en todo lo que hace. Sí. La gente lo conoce porque es el hijo de José Ramón, nada más. Y su papel, Bastante malo como cómico, como comentarista. todo, ¿sí? Es como todo malo. Y acá también como actor demostró ser malísimo. Entonces eso es como el pero que yo le pongo a la película. México 86 se México llama, ¿no? 86, y que tampoco ponen como un buen epílogo del personaje principal de Diego Luna, que simplemente el epílogo es como que le mientan la madre porque así le dice el Tigre Azcárraga que le va a pasar cuando le quite su apoyo, pero me hubiera gustado que mostraran un poquito de la decadencia del personaje ya en las sombras, ya sin el poder, pues cómo se va hundiendo, ¿no? En la pobreza o en el anonimato, y fue como muy rápido, ahí como una escena de 2 minutos, a una cantina, llega uno, le miente a la madre y ya, o sea, lo Bueno, a solucionaron ver, como muy pero rápido. yo creo que también el tema principal, estamos hablando igual de las actuaciones, ahora que ya estoy haciendo un poco de memoria de la película, es la corrupción en la que siempre ha estado las federaciones y por supuesto la más grande que es la FIFA, ¿no? Ajá. En el que, a ver, el tema es, Colombia renuncia a su campeonato mundial, son los elegidos, Ajá. pero están viviendo narcoterrorismo, no se sienten capaces porque la FIFA le No hubiera había dado igual, güey. condiciones. O sea, la FIFA lo hubiera Bueno, hecho. sí. Es Colombia quien renuncia, no es la FIFA que se los Ajá. haya quitado, güey. Sí, Colombia sí. dice, no puedo, entonces ahí pues empieza otra vez se empieza a hacer las votaciones, se manda a Y los principales candidatos eran Estados Unidos y y México, ¿no? Y México, lo que se cuenta ahí es que a través de corruptelas, Ajá. ¿no? Reparten A través de un dinero. chingo de dinero, pues ganan esa sede, ¿no? Sí, convencen a los que tienen que dar el voto y lo ganan, ¿no? Sí. Y luego, seguido de eso, ya agrandados, hacen la trampa de los cachirules. Ah, bueno, que también eso es importante, ¿no? No van al 90. Eso, yo creo que eso se pudo haber abordado más, fíjate. Sí. También como que me quedé También con fue ganas como muy rapidito. Muy rápido, que es casi hasta el final donde se empieza como a desenvolver esa parte, ¿no? Yo creo que también me hubiera gustado que se viera más esa parte. Pero bueno, entiendo que es para Netflix. Ajá. Y que era para verla en días previos. Que Netflix es como Televisa, güey, ¿no? Sí. Como Canal 2, que ya es... hace rápido. Es como ya los capítulos de La Rosa de Guadalupe. O sea, ya no importa cómo actúa, sácalo rápido ya. Sí. ¿No? Pero bueno, véanla, a ver nos vamos. Capítulo 4 concluido, chava. Nos vemos en una semana. Y recuerden que tenemos streaming de postpartido. Si es que Salvador no se pone imbécil. Yo ya no estoy diciendo eso, amigo, porque la gente puede pensar que sí es verdad, ¿eh? Bueno, sí. Si es que Chava tiene la oportunidad en sus labores. Si es que tengo trabajo. Si no tengo trabajo. Sí, su trabajo no se lo impide. Haremos streaming en todos los partidos de México para comentar un poco más actualizado, porque estos podcasts son atemporales, los pueden estar viendo ustedes en el 2045 sin problema y lo podrán disfrutar. Quizás estemos muertos ya, amigo. Es muy probable. Bueno, en el 2045 seguro estaremos muertos. Falta mucho para eso, ya estamos muy viejos. Pero bueno, pues no se pierdan los siguientes episodios. Recuerden darnos like, comentar, activar la campanita y también suscribirse al canal. Y también, si quieren contratar un estudio. El estudio de Mayra Toscano es buenísimo. Ahí tenemos... todo esto nos lo pusieron para nosotros, chava, porque le pagamos mucho dinero. Faltó ahí unas cubitas o algo. Y que no hubiera moscas. Sí nos dijeron que pues, iban a poner las plaquitas. Pero... sí, para los mosquitos. Creo que sí las pusieron porque a mí no me picó ninguno. Bueno, en fin. Bueno, ya, adiós. Saludos a la productora también. Angie, saludos, bye.